son 5 al día, ¿no? 4 funciones al día. Buenas noches con todos, reciban un cordial saludo. Estamos muy contentos de que sigan siendo partícipes de este pequeño curso básico de Estudio para Economistas. Hoy vamos a dar inicio a una nueva sesión. Esperamos que hasta ahora el curso haya sido de su agrado y que sobre todo hayan podido adquirir nuevos conocimientos en este mundo de la programación con Estudio. El día de hoy vamos a continuar con nuestra compañera Hanely Chalá, que nos va a seguir compartiendo un poco más. Entonces, Hanely, bienvenida, buenas noches. Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente. Y sí, el día de hoy yo continuaré el curso. Antes que nada quería decir si ustedes me pueden ayudar admitiendo a la gente, porque me salen a mí los mensajes de admitir. Ya, eso. Y este curso estará en 2 partes. En la primera estaré yo y en la segunda continuará mi compañera Mercedes, porque el tema que ya hemos traído para hoy, al menos lo que me correspondía a mí, ya no es mucho, dado que ayer hemos avanzado bastante. Vuelvo y les repito que este es un espacio para aprender, tanto ustedes como yo. Si tienen preguntas, háganmelas saber. Si estoy hablando muy rápido, también díganmelo. Si yo puedo responder sus preguntas, pues qué bien. Si no, igual mis compañeras me van a estar ayudando respondiendo las preguntas en el chat. Y si ya nadie sabe la respuesta, pues vamos a intentar anotarlo para traerlo en la próxima sesión, porque puede pasar, ¿no? Entonces, a continuación, procederé a compartir la pantalla. Ya. Bueno, el día de ayer empezamos viendo los valores no numéricos y yo les había mencionado que en R habían valores no numéricos del tipo lógico, del tipo carácter y del tipo factor. Ayer vimos los valores no numéricos del tipo lógico, que eran los que podían ser true o false, sí o no, satisfecho o no satisfecho, que verdadero tenía el valor de 1, que falso tenía el valor de 0. Estos nos permitían hacer, comparar un vector con otro, a ver qué día se obtuvo más ganancia, qué día se obtuvo pérdida, qué negocio ganó más, y así sucesivamente. Ahora lo que vamos a ver es caracteres, que también está dentro de los valores no numéricos. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros en nuestra base de datos no siempre vamos a tener variables del tipo numérica. Por ejemplo, podemos tener una variable que sea de tipo carácter, en la que se describan, por ejemplo, países, se describan nombres, se describan colores, frutas, etcétera. Y eso no precisamente tiene que ser numérico. Entonces, por eso es importante saber trabajar con este tipo de valores que son caracteres. ¿Qué es un carácter? R identifica como un carácter al texto, es decir, sirve para representar texto. Entonces, lo primero que vamos a hacer, y es para ir trabajando, esto, el script, por cierto, lo ha compartido, me imagino, Naomi por el chat, para que ustedes puedan acceder al script y que vayamos trabajando juntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, por ejemplo, crear una cadena que sea 0, le doy yo el nombre, ¿no? Cadena 0, vamos a crear un objeto que se llame cadena 0, pongo el asignador y a esto le voy a poner, por ejemplo, su nombre. Pónganle su nombre, yo en este caso le voy a poner mi nombre, ¿no? Y quiero que vean lo que va a pasar para que vayamos entendiendo la dinámica de caracteres. Si ustedes corren esto, les va a dar un error. ¿Por qué? Porque aquí se supone que yo le estoy asignando algo que ya está creado. Y aquí en mi environment yo aún no tengo nada creado, como pueden ver. Entonces, ¿cómo se crean correctamente una cadena de caracteres?
Lo que tienen que hacer es escribir entre comillas su nombre o el elemento que ustedes vayan a crear como carácter. Ahora vuelvan a correr eso y efectivamente ustedes van a tener su cadena 0 aquí y sale que es del tipo carácter, la longitud de 1. ¿Ya? Entonces, más o menos, esta es la dinámica de los caracteres. Tienen que ser específicamente en comillas. Puede ser en comillas doble, como puede ser en comillas simple. Por ejemplo, aquí yo mi nombre lo pude haber escrito en comillas simples. Voy a borrar esto y voy a poner, por ejemplo, en comillas simples mi nombre, Hanel. Y corro esto, igual me va a correr. No pasa nada si es comillas doble o es comillas simples. Lo importante es que esté entre comillas. ¿Ya? Vamos a crear otro objeto que se va a llamar cadena 1. Le doy el nombre, le pongo el asignador y voy a poner todo esto entre comillas. Esto es una cadena de caracteres, ¿ok? Algo que es importante destacar es que, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver que esto está separado con espacios, pero todo esto está dentro de las comillas. Entonces, R va a entender a esto que es un solo elemento que yo le estoy asignando. No importa que esté separado, porque todo está dentro de las comillas. Vamos a correr para ver. Corren eso, cadena 1, ya le tengo aquí en mi environment. Y vamos a ver la longitud. Para ver la longitud de la cadena 1, pongo len, cadena 1 entre paréntesis, y ya me da la longitud. Como les dije, no importa que esto esté separado, siempre y cuando esté dentro de las comillas, R va a entender como un solo elemento. Por ejemplo, si ustedes quisieran más bien ya contar cuántos caracteres tienen aquí, utilizan la función nchar. Entonces yo le digo a nchar, cuéntame cuántos caracteres tiene mi vector cadena 1. Escribo esto y corro. Algo importante que hay que resaltar aquí es que esta función cuenta también los espacios. ¿Qué quiere decir? Que esto también va a ser 1, 2, 3, 4, 5 espacios tengo yo. A eso se le va a sumar al total de caracteres que tengo. Entonces, con esta función nchar, yo puedo yo puedo contar cuántos caracteres tiene mi vector. ¿Hasta allí alguna duda? O para seguir avanzando. Lo que no se deben olvidar es que los caracteres siempre deben ir entre comillas. Si ustedes no ponen entre comillas, R va a entender, no va a entender eso, va a entender como otra cosa. Entonces voy a seguir, si no hay ninguna duda hasta allí. Por ejemplo, si ustedes crean una cadena 2 y le ponen el asignador y le asignan el número 24, ustedes corran esto, veamos la cadena 2 cómo se ve y tengo el 24. ¿De qué tipo de elemento sería la cadena 2? Si alguien sabe. De tipo numérico. Así es, cadena 2 sería del tipo numérico. Y aquí lo podemos ver, podemos comprobar esto, class, y me sale que es del tipo numérico. Pero ¿qué pasa? Incluso miren, si yo multiplico la cadena 2 por un número, esto va a correr, R va a entender qué es eso. Pero ¿qué pasa si yo pongo el número entre comillas? R ya no va a entender eso como un número, sino lo va a entender como un carácter. A continuación voy a correr esa cadena, no se olviden el nombre, el asignador y el número, ¿no? Que voy a asignar entre comillas. Entonces corro esto y ahora veamos la clase de cadena 2. Como se podrán dar cuenta, ya no es del tipo numérico, sino es del tipo carácter. Y ahora, por ejemplo, ustedes intenten multiplicar cadena 2 con 5, esa función ya no se va a poder cumplir. ¿Por qué? Porque ya no es numérica, ¿no? Ya R entiende que esto que está entre comillas ya es carácter. Incluso si yo quiero ver mi objeto aquí, cadena 2, miren, me aparece el número entre comillas. ¿Se acuerdan que cuando era numérico me aparecía sin comillas? Ahora, como esto no es numérico, sino del tipo carácter, me aparece entre comillas. ¿Alguna duda hasta allí? Bueno, R, yo les estaba mencionando ayer que R diferencia entre mayúsculas y minúsculas, que no era igual nombrar un objeto con true todo en mayúscula que con true en minúscula, ¿verdad? Para R sí hay una diferencia entre ellos.
Por ejemplo, para comprobar lo que yo les estoy diciendo, que diferencia entre minúscula y mayúscula, ustedes pongan el carácter hola en minúscula y el carácter hola en mayúscula. Para comparar la igualdad se hace con 2 veces el igual. Entonces, al correr esto, me debería dar falso, porque no es lo mismo. Dicho y hecho, pues aquí me salió falso al comparar hola minúscula con hola mayúscula. Aquí pongo, por ejemplo, ¿qué tal? Y yo hubiera querido comparar estos holas, pero sin las comillas. Entonces, ¿qué va a pasar? Corro esto y me va a salir que el objeto hola no se ha encontrado. ¿Por qué? Porque no está aquí creado hola, ¿no? Yo le estoy diciendo, compárame el objeto hola con el otro objeto hola en mayúscula. Y eso no lo he creado, entonces R por eso no va a comparar. Es que R están ordenados hasta para esto. Yo les dije ayer, por ejemplo, los objetos o los argumentos, R los pone de blanco. Los caracteres, R los pinta de verde. Los números, los valores lógicos, R los pinta de rosado. En este caso, en el mío, en que yo tengo la pantalla así en este tono oscuro. Pero los que tienen blanco, igual los colores van a variar, pero es la misma dinámica, que R asigna un color a cada tipo de objeto con el que yo estoy trabajando. ¿Ya? Entonces eso, no vayan a comparar algo que no han creado, porque les va a salir error. En cambio, ahora veamos si yo comparo hola en minúscula con otro hola en minúscula. A ver si me sale verdadero o falso. Y ahí sí me sale verdadero, porque yo tengo aquí todo en minúscula y aquí también le tengo todo en minúscula. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, digamos que yo creo un vector Y mayúscula y le asigno el valor 2. Aquí ya tengo mi vector Y mayúscula. Ahora, ¿qué pasa si yo creo un vector que se llame Y minúscula? Generalmente, o sea, cuando uno crea un vector con un elemento y luego crea otro vector con el mismo nombre, pero ya otro elemento, lo que hace R es reemplazar. Y aquí nosotros podríamos cometer el error de pensar que si yo asigno algo con Y mayúscula y algo con Y minúscula, es lo mismo y se va a reemplazar, pero no es así. Aquí, como pueden ver en mi environment, yo tengo la Y mayúscula con el valor 2 y la Y minúscula con el valor 3. Son cosas totalmente diferentes para R. Mayúsculas y minúsculas no es lo mismo en R. ¿Alguna pregunta allí? Bueno, ahora, por ejemplo, creemos el vector A4. Ya corro A, el nombre, el asignador y el valor. Ahora, ¿qué tal? Y yo quiero, yo sé que tengo un vector A aquí en mi environment. Y yo de casualidad quiero llamar a ese vector con A mayúscula. ¿Qué creen ustedes que va a pasar si yo corro este vector A? Sale error porque no está creado. Ajá, sale error. Así es, si yo corro esto, me va a salir error. Para yo llamar al vector A, tenía que haberlo escrito en minúscula igual. Y ahí sí va a aparecer. Entonces, no es como que A minúscula o A mayúscula, al fin y al cabo siguen siendo A, entonces voy a llamar como yo quiero. No, R tiene un orden. O estás llamando a minúscula o estás llamando a mayúscula. ¿Ok? Entonces, ahí voy a crear ahora un objeto que se llame M y a este le voy a agregar la palabra chao. Y ahora voy a crear un objeto M mayúscula y a este le voy a agregar la palabra chao también. Voy a correr los dos. ¿Qué va a pasar aquí si yo comparo esta M minúscula con esta M mayúscula? ¿Me va a dar verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Verdadero. Falso. Van a ver lo que va a dar. En este caso, como yo ya no estoy comparando esto entre comillas y yo ya tengo creado en mi environment, yo ya tengo la M minúscula y la M mayúscula. Si yo comparara estos con comillas, ahí sí le estoy diciendo, a ver, compara si la M minúscula es mayor que la M mayúscula, ¿no? Pero como yo ya tengo creado estos vectores, ahora le estoy diciendo a R, compara lo que yo tengo dentro de M minúscula y compara lo que yo tengo dentro de M mayúscula, porque ya tengo valores asignados en estos vectores. Entonces ahora corro y me sale verdadero. ¿Por qué? Porque lo que yo tengo dentro de los vectores es igual. ¿Ok?
Ahora, por ejemplo, creemos un vector que se llame n con chao escrito en mayúsculas. Al yo comparar m minúscula, que era esta, y n minúscula, que era esta, ¿qué creen que voy a obtener? ¿Verdadero o falso? Falso. Así es, ¿por qué? Porque yo tengo en mi m, tengo un carácter chao en minúscula. Y en n tengo chao en mayúscula. Entonces me está comparando lo que yo tengo dentro. Y lo que yo tengo dentro no es igual, aunque digan lo mismo. ¿Ya? Asimismo, las letras que vienen más tarde en el alfabeto son mayores. Es decir, a partir de B, cualquier letra va a ser mayor que A. Para comprobar lo que les estoy diciendo, yo voy a decir A es menor a B y me va a dar verdadero, porque la letra que viene más tarde en el alfabeto son mayores. Por ejemplo, voy a crear un vector 1 y a ese le voy a asignar el valor de A, y le voy a crear un vector 2 y a ese le voy a asignar el valor de B. Ahora comparo estos dos vectores y le voy a decir, el vector 1 es menor al vector 2, ¿qué me va a comparar? A y B, me va a comparar lo que yo tengo dentro. Entonces yo corro eso y me salió verdadero. ¿Por qué? Porque vector 1 que tiene A es menor al vector 2 que tiene B, porque la B viene más tarde en el alfabeto que A, pues, ¿no? Asimismo, R distingue entre, así como distingue de A, B, C, D, E, cuál es mayor, cuál es menor, también distingue entre mayúsculas y minúsculas. Para R, las mayúsculas son mayores a las minúsculas. Para comprobar esto, pongan A mayúscula es mayor a A minúscula, me tendría que salir verdadero. Y efectivamente es verdadero. Ahora yo voy a crear un vector 3 con A minúscula y un vector 4 con A mayúscula. Y yo le voy a decir, el vector 3 es mayor al vector 4, ¿verdadero o falso? ¿Qué creen ustedes? Falso, porque toma en cuenta las mayúsculas. Falso. Así es, porque el vector 3 tiene A minúscula y el vector 4 tiene A mayúscula. Asimismo, si tengo el vector 5 y luego tengo el vector 6, aquí miren, dice lo mismo, pero la primera inicia con mayúscula. Entonces, ¿cuál creen que va a ser ustedes mayor? ¿El vector 5 o el vector 6? El 5. Así es, corro eso y me sale vector 5 es mayor a vector 6, verdadero. ¿Ya? Además, en R se pueden usar símbolos dentro de una cadena. O sea, hay símbolos especiales. Si ustedes ven en su teclado, tienen el signo dólar, el signo porcentaje, ese signo de la I, el signo de pregunta, de exclamación, etc. Yo puedo utilizar esos signos dentro de una cadena. Por ejemplo, voy a crear una cadena 3, un objeto que se llame cadena 3, pongo el asignador y escribo entre comillas, ya sean simples o dobles, lo que yo quiero escribir, pues no. Y en este caso he escrito la frase, hola Sam. Según yo, este signo de dólar es la S. Entonces yo corro eso y R igual me va a entender. Incluso aquí lo puedo ver, en cadena 3 me aparece, hola Sammy. Pero ¿qué pasa si yo quiero nombrar un objeto con estos caracteres especiales? R, incluso aquí a todos les debe salir esta X. Esta X lo que me está diciendo, mira, en tu línea de código 79 tú tienes un error, corrígelo, porque R no entiende eso. Entonces, si yo creo un objeto y lo quiero nombrar con un carácter especial, R no lo va a entender. Voy a correr eso y me sale error. Me sale que en el lado izquierdo tengo una mala asignación. Entonces aquí no tuve que haber puesto este carácter especial. No pueden usar ni el dólar, ni el porcentaje, ni el signo de pregunta, ni el slash, paréntesis, incluso ni el igual me parece que no pueden usar para nombrar un vector. ¿Alguna pregunta hasta allí? Chat. O sea, ¿y para qué se utilizan esos símbolos? O sea, el dólar. ¿Para qué se utilizan esos símbolos? O sea, el símbolo de dólar. O sea, por si acaso usted por alguna razón tiene una base de datos que tenga símbolos especiales. Siempre y cuando sean elementos dentro, o sea, aquí, siempre y cuando estén dentro, yo voy a poder
tener esos símbolos especiales, pero si yo ya quiero dar el nombre a una columna o el nombre a una fila con un símbolo especial, eso no se va a poder. ¿Sí está claro, Dorian, o no? Sí, gracias. Ya. Por ejemplo, sigamos, aquí hay un tema que se llama subcadenas y emparejamiento. Ya, miren, la coincidencia de patrones les permite inspeccionar una cadena determinada para identificar cadenas más pequeñas dentro de ella. Aquí ustedes lo pueden leer esto más tarde, ¿no? Cuando vuelvan a revisar. Lo voy a hacer yo el ejercicio para que se pueda entender mejor. Por ejemplo, yo de este Hola Sami, de esta cadena Hola Sami, yo quiero extraer alguna frase o ¿qué sería? Una palabra de estas dos palabras. Si yo quiero extraer eso, ¿cómo lo hago? Utilizo la función substr, que sería subtraer, ¿no? Entonces utilizo esta función para subtraer. Le digo, mira, en X es uno de los argumentos. Por ejemplo, si ustedes escriben aquí substr y le dan clic, aquí les da los argumentos que necesitan para poder trabajar. Entonces me dice, mira, necesitas una X, o sea, un vector, necesitas algo en donde inicie y algo en lo que termine, ¿ok? Entonces ya, aquí yo tengo la función subtraer, le digo en X, sustráeme de la cadena 3. La palabra que inicia o estar en 6, tengan en cuenta que cuenta los espacios también. Voy a correr cadena 3 para que se pueda ver acá abajo. Ya, le digo sustráeme en la cadena 3 la posición que inicia en 6 y que termina en 9. Entonces ustedes vienen y cuentan cuál piensan que va a ser. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, el espacio 5 y este símbolo 6, ¿no? Y termina en 9, 7, 8, 7A, 8M y 9, pues, ¿no? Entonces me va a extraer específicamente esta palabra. Yo corro esto y si ven, extraje solo una palabra de toda mi frase. Algo que les quería mencionar también es que, por ejemplo, si utilizan la función, no es necesario poner estos argumentos. Solo pueden ustedes poner, por ejemplo, en la cadena 3, extrae la posición que inicia en 6 y termina en 9. Y corren, y R igual va a entender. Esto de no poner los argumentos lo pueden hacer siempre y cuando vayan a escribir en orden. ¿Qué quiere decir en orden? Primero el objeto al que le voy a extraer, la posición en la que inicia y la posición en la que termina. Si ustedes ponen en desorden esto, R no va a entender. Me sale NA, miren, ¿no? Como que yo no encuentro la posición que me estás diciendo. Claro, ahí hasta cómo sustraer Una pregunta. El número 6 y 9, o sea, ¿en base a qué? Porque ahí solamente hay dos palabras. ¿Son los espacios dados? Ajá, el número 6 lo puse porque, mira, yo tenía aquí mi cadena 3, voy a ver mi cadena 3, y digamos que por alguna razón yo quería extraer esta palabra Sam. Tengo que contar en la posición en la que está, que sería 1, 2, o 2, a ver, no puedo correr aquí. Ah, ya, gracias, ya lo entendí. Sí, ya, bueno, hasta llegar al 6. Samis, este símbolo dólar sería el número 6 y este I sería el 9. Por ejemplo, si yo quería extraer el hola, hubiera puesto inicia en 1 y termina en 4, en el que está la A. Hagámoslo por si acaso. Pongan aquí 1 y aquí pongo 4. Ya no voy a extraer Samis, sino hola. Entonces, como ven, extraje hola. ¿Ya? Esta función sustraer también me permite sustituir. Aquí lo puse. La función sustraer también se puede utilizar con el operador de asignación para sustituir directamente en un nuevo conjunto de caracteres. Por ejemplo, o sea, lo mismo que yo tenía aquí arriba, lo mismo que había hecho, porque aquí tenía 6, aquí tenía 6 y acá tenía 9, ¿no? Entonces, lo mismo que yo hice, le digo a R, este resultado, cámbialo por la palabra Julie, ¿ok? Lo mismo que hice arriba, le dije, mira, ese resultado cámbialo por la palabra Julie. Una limitante de esta función sustraer es que solo me permite cambiar, por ejemplo, si yo voy a cambiar la palabra Sami,
La palabra nueva por la que la voy a cambiar tiene que tener el mismo número de caracteres, en este caso 4. Julie tiene 4, ¿no? Entonces ustedes corran eso, y si vemos la cadena 3, ya no va a decir hola Sammy, sino hola Julie. Supongamos que ustedes le ponían Julis, va igual a entender solo hasta el número que coincidan. ¿Sí ven? Va a salir hola Julie. ¿Por qué? Porque aquí tengo 5, yo solo quería reemplazar 4 letras. Entonces, ¿alguna pregunta para esto de sustraer? O sea, esta función me permitió extraer una parte de mi cadena y reemplazarla por otra palabra. ¿Ya? Ahora sigamos. Ya, esta sustitución, lo que vieron que yo hice de cambiar una parte de la palabra por otra, también se puede hacer con otras dos funciones. Una de ellas es sub y otra es gsub. Ambas son diferentes y ya van a ver por qué. Por ejemplo, van a crear un vector que se llame frase, el asignador, y le van a poner esta frase. Hola, ¿cómo estás? Todo entre comillas. Y todo esto es un solo elemento. Entonces, al correr, nosotros podemos ver nuestra frase y sale, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ahora yo le digo, con la función sub, le digo a R, este pattern me dice, mira, búscame la frase o la palabra ¿cómo estás? Y reemplázame eso por la frase o la palabra ¿qué tal todo? Con el argumento X le digo en dónde yo quiero que busque o reemplace. ¿Ok? Entonces yo corro, recuerden que tengo hola, ¿cómo estás? Y ahora le estoy diciendo, cambia el ¿cómo estás? Por el ¿qué tal todo? Y aquí, si se dan cuenta, no es necesario que tenga el mismo número de caracteres. Aquí pues tengo más que aquí. Entonces corro y me sale ya no hola, ¿cómo estás? Sino hola, ¿qué tal todo? Ojo que aquí yo solo le sustraje, no le asigné a ningún elemento, porque si yo vuelvo a correr frase, me va a seguir saliendo hola, ¿cómo estás? ¿Cómo guardaba este resultado de hola, ¿qué tal todo? Fácil, solo ponía la frase, o sea, si quiero que se llame igual, el asignador, y todo lo que escribí aquí arriba lo paso acá abajo. Entonces yo corro esto, y ahí sí me va a dar frase, hola, ¿qué tal todo? Esa es sub. Ahora igual ya vamos a ver un poco la diferencia de sub más abajo. Ahora, por ejemplo, vamos a tener la frase. El sub lo que me permite es cambiar una sola palabra de toda una frase. Por ejemplo, si yo tuviera dos palabras que dijeran ¿cómo estás? R solo va a reemplazar a la primera que encuentre con ¿qué tal todo? Eso ya lo vamos a ver más abajo igual. Ahora van a crear otro vector que se llame frase 2, el asignador y esta cadena de caracteres, que es Ecuador es un país biodiverso, viva Ecuador. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, si yo no quiero cambiar solo la primera palabra que encuentre, sino que quiero cambiar este Ecuador de aquí y este Ecuador de acá. ¿Ok? Entonces, con eso, para hacer eso, utilizo la función gsub. Aquí lo mismo, le digo a R, busca en esta frase Ecuador y reemplázalo por Colombia. ¿En dónde? En frase 2. Entonces, yo pongo esto y ya no va a decir, por ejemplo, si yo veo frase 2, va a decir, Ecuador es un país biodiverso, viva Ecuador. Ahora, si yo corro esto, como ven, dice, Colombia es un país biodiverso, viva Colombia. Es decir, me cambió la parte de aquí y me la cambió la parte de acá. De nuevo, les repito que ese resultado no lo guardé en ningún lado. Si yo quiero guardar eso, tengo que poner frase 2, el asignador y toda la operación que hice. Entonces corro y ya lo tengo guardado. Para ver aquí la diferencia entre sub y gsub, por ejemplo, tienen frase 3, hola Haneli y hola Maylin, ¿no? Entonces corran eso y digamos, si yo quiero cambiar el hola por el chao, solo en una instancia, o sea, en la primera instancia, este sub siempre va a cambiar en el primero que encuentre, ese lo va a cambiar. Entonces utilizo sub, le digo, cambia hola por chao en la frase 3. Entonces R viene y corre esto y miren cómo me sale. Chao Haneli y hola Yaneli. Hola Maylin, perdón. Ahora, ¿qué pasa si yo quería cambiar ambos hola? Entonces allí vengo y uso la función gsub.
Entonces le digo, cambia la palabra hola y reemplázalo por chao, en todos los que tú encuentres, ¿no? ¿En dónde? En frase 3, o sea, en el objeto frase 3. Corro eso y miren, ya me sale chao Haneli y chao Maylin. ¿Se entiende la diferencia de sub y G-sub? ¿O no? ¿Ya? Sub para cambiar solo la primera instancia y G-sub para cambiar todo, o sea, todo en donde encuentre, donde encuentre la palabra que yo quiero reemplazar, va a cambiarlo, pero sub solo una, la que es la primera instancia. ¿Ya? Hasta ahora hemos visto cadenas solo con un elemento, ¿verdad? Por ejemplo, aquí tenemos la frase 3, voy a correr. Esto tiene solo un elemento, a pesar de que esté separado con espacios o con lo que sea, al fin y al cabo esto solo tiene un elemento. ¿Cómo creo cadenas con más de un elemento? Y de hecho esto ya hicimos ayer, no sé si recuerdan que creamos un vector que se llamaba días. Ya se le dimos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, bueno. Ese era un vector del tipo carácter que tenía más de un elemento. ¿Cómo separo yo, o sea, o cómo creo más de un elemento dentro de una cadena? Por ejemplo, voy a crear una cadena 4, pongo el asignador y el concatenar, que es importante. Cada vez que yo vaya a asignar más de un elemento, es necesario utilizar esta función concatenar. Bueno, ahí creo mi primer elemento, pip Ecuador. A pesar de que estos tengan un espacio, siempre que esté dentro de la comilla, R va a entender como un elemento. Y aquí, para separar un elemento de otro elemento, pongo coma. Y ahí vuelvo y pongo mi otro elemento, que en este caso es pip Colombia. Y por ejemplo, yo creo, ¿y de cuánto creen que es la longitud de pip Ecuador? De 2, perdón, de cadena 4. ¿Va a ser la longitud de 2 o de 4? No. De 2. Así es, porque tengo dos elementos, tengo el que está antes de la coma y el que está después de la coma. No vayan a decir de 4 porque esto está separado, ¿no? No van a decir pip Ecuador, pip Colombia, o sea, como cosas separadas, no. Todo lo que está dentro de la comilla es un solo elemento. Y aquí vamos a comprobar. Y sí, efectivamente la longitud de la cadena 4 es de 2. ¿Ya? Pegando cadena de caracteres. En R yo puedo pegar una frase con otra frase, el elemento de un vector con una palabra o con otro elemento de otro vector, y así sucesivamente. Eso puedo hacer con R. Esto se puede hacer con dos funciones, con cat y con paste. La desventaja de cat es que este resultado o lo que yo imprima aquí no voy a poder guardarlo en ningún vector, a diferencia de paste. Ya vamos a ver, por ejemplo, pongan cat. Primero que nada vamos a ver aquí la cadena 4 nuevamente. La tengo aquí en la consola, ya. Con la función cat, abro paréntesis, lo que le digo, mira, de la cadena 4, el elemento que se encuentre en la posición 1, ¿perdón? ¿Quién dijo algo? Bueno, ya, le digo, en la cadena 4, el elemento que está en la posición 1, a eso pégale la palabra es, ojo que lo estoy poniendo entre comillas, y también pégale, eso separo con una coma, medio alto, ¿ya? Entonces yo corro y ahora me sale, pip Ecuador es medio alto, ¿sí ven? O sea, yo aquí solo tenía pip Ecuador, y a esto le uní la palabra, la frase es medio alto, o las palabras es medio alto. Ahora, por ejemplo, si yo pego el elemento en el vector cadena 4, quiero pegar en el elemento 2 la frase es medio bajo, ¿qué creen que obtendría al final? ¿Qué va a imprimir R? Recuerden que aquí está mi vector cadena 4. ¿Qué frase voy a obtener al final de pegar el elemento? Colombia es medio bajo. Así es. Incluso miren, aquí yo había separado la palabra es y medio alto, lo separé con coma, pero eso no era necesario, lo pude haber puesto unido. Entonces, si yo pego esto, me sale pip Colombia es medio bajo. Yo les dije que la limitante de cat es que yo no puedo asignar a un vector ese resultado.
digamos que yo quería pegar esto de PIB, Colombia es medio bajo, quería asignar esta frase a un vector que se llame A. Si yo corro eso, miren, si yo corro eso, R sí lo tiene aquí, pero ¿qué pasa cuando yo quiero ver A? Me sale null, o sea, no asignó nada. Se quedó vacío el vector porque no le asigné nada, porque cat no sirve para asignar. Incluso aquí, miren, las respuestas de cat ni siquiera me las da entre comillas, o sea, no me las da como caracteres. ¿Ya? Ahora, esta es la ventaja de paste. Paste sí me permite guardar los resultados. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo mismo que hice con cat, pegar el elemento del vector cadena 4, el elemento 2, le voy a pegar es medio bajo, pero ya no voy a utilizar la función cat, sino la función paste. Entonces, yo corro esto y miren, PIB Colombia es medio bajo. Si se dan cuenta, con cat esto no me lo pone entre comillas, pero con paste esto sí aparece entre comillas. Entonces, esto sí lo puedo asignar a un vector y yo lo voy a asignar al vector A. Entonces, yo corro. Ya ven, ya tengo aquí mi vector A del tipo carácter y voy a ver, cuando corro A, me va a aparecer PIB Colombia es medio bajo. ¿Sí se entiende la diferencia entre cat y paste? ¿O hay alguna pregunta? ¿Puedes repetir esa diferencia entre ambas? El resultado de cat yo no lo puedo asignar a una variable. Voy a correr esto en el que yo supuestamente quería asignar el resultado de cat a. Al correr yo esto, sí me sale aquí en environment un objeto creado. Pero ¿qué pasa cuando yo lo voy a ver? A me sale null, me sale que es un vector vacío. En cambio, con paste, yo voy a correr esto con paste, me sale ya mi objeto creado y voy a ver. Si se me guardó algo, PIB Colombia es medio bajo. Este cat se utiliza generalmente, R tiene una función que se llama R Markdown. Este R Markdown permite hacer presentaciones así de tipo diapositivas, de tipo PDF. Entonces, ahí hay casos en los que uno no quiere guardar resultados, sino solo mostrar los resultados. Entonces, en ese tipo de casos se utiliza cat y paste. Perdón, solo cat. Paste para guardar resultados. ¿Ya? Aquí en paste y en cat no le dije que me separara con nada. Estas funciones tienen un argumento que se llama sep. ¿Qué hace este argumento? Yo le puedo decir, mira, al elemento 1 de cadena 4, pégale es y medio bajo, pero sepárame estas cosas con un punto. Entonces yo corro esto, y si se dan cuenta aquí tengo PIB Ecuador, que era el primer objeto, punto es punto medio bajo. Ojo que no me pone el punto entre el objeto, sino entre los elementos, ¿verdad? O sea, PIB Ecuador, que era un solo elemento, ahí no me metió un punto, sino al finalizar ese elemento. Lo mismo pude haber hecho con paste, pero ahora no le digamos que me separe con punto, sino con un guión. Entonces yo le digo separa y me sale PIB Colombia, guión es medio alto, ¿ya? O sea, esto solo es para establecer separador. Por default, R entiende que la separación es un espacio. ¿Y cómo hago un espacio en R? Así. Si yo corro esto, automáticamente R me da esto separado. Así R entiende los espacios. A ver. Ya, voy a seguir. Cuando ustedes escriben, por ejemplo, aquí paste y me les aparecen dos sugerencias. R te dice, mire, ¿quiere paste o paste 0? ¿Cuál es la diferencia entre paste y paste 0? Es que este paste 0 no separa, o sea, todo me lo da unido. Si yo por alguna extraña razón quiero toda la frase unida sin separar nada, eso es lo que va a pasar. Miren, me sale PIB Colombia, que era el primer elemento, me manda todo unido con es medio bajo. O sea, no me separa entre elementos. Así yo le diga al paste 0, mira, le pongo el argumento sep y le establezco aquí que quiero un espacio, no lo va a hacer, porque esa es la función de paste, o sea, mandarlo todo unido.
¿Sí? Uy, ¿qué pasó ahí? ¿Alguna pregunta? Hasta allí, entre la diferencia entre Kate, Paste y Paste 0. ¿Hay alguien con el micrófono encendido? Ya. ¿Alguna pregunta hasta ahí? La diferencia entre Kate, Paste y Paste 0. No, tomen en cuenta que Kate no se puede asignar a un vector. Paste sí. Bueno, ahora para seguir practicando, por ejemplo, creen un vector que se llame A y agréguenle un valor. Y un vector B y le voy a agregar un valor. Por ejemplo, aquí yo junté un elemento de un vector con una frase, pero yo también puedo juntar un elemento de un vector con una frase y con otro elemento de otro vector. ¿Ok? Entonces le digo, mira, pega el elemento 1 de la cadena 4, a eso pégale la palabra es, y a eso pégale el elemento que yo tenga guardado en A. ¿Qué creen que me va a salir cuando yo pegue esto? ¿Cuál creen ustedes que sería la respuesta de R? Recuerden que cadena 4, para los que se olvidaron, era aquí, está. Aquí está la cadena 4. Bueno, al yo correr esto, me va a salir. Uy, corre. Me va a salir pip Ecuador es 1550. ¿Por qué? Porque yo le dije, pega el elemento. PIB Ecuador. Ajá. Yo le dije, pega el elemento del 1 de la cadena 4, pégale la frase es y pégale el elemento que yo tenga en el vector A. Ahora, por ejemplo, si yo pego este segundo, si yo corro este de aquí, ¿qué creen que voy a tener como resultado? PIB Colombia es a 2000. Es 2000. Así es, voy a correr para comprobar. Y sí, efectivamente me sale PIB Colombia es 2000. Así como yo le digo, agrega una frase, agrega el elemento de un vector, también yo le puedo establecer a R que me haga una operación y me arroje un resultado. ¿Cómo hago eso? Le digo nuevamente, pega el elemento 1 de la cadena 4, la frase más el elemento 2 de la cadena 4, pega la frase es igual a, y luego pega el resultado de A más B. Entonces, ¿ustedes qué creen que voy a obtener al final de esta cadena? Al final, cuando pegue, pues no, cuando corra. PIB Ecuador más el PIB Colombia es igual a 3550. Así es. Entonces, como pueden ver, PIB Ecuador más el PIB Colombia es igual a 3550. O sea, yo puedo jugar con estas cosas en R. Le puedo establecer que pegue más y más y más cosas y al final me va a dar una frase más larga. ¿Ya? Ya, ahora yo puedo crear un vector a partir de las cosas que peguen, ¿no? Ya les dije que si ustedes pegaban esto con page, esto lo pueden asignar a un elemento. Por ejemplo, elemento 1, quiero que me pegue el primer elemento de cadena 4 y la frase es medio alta. Y al elemento 2 le quiero decir que me pegue el elemento 2 de la cadena 4 y la frase es medio bajo. Corro esto, ya tengo mi elemento 1 y mi elemento 2. Y yo en un elemento 3 quiero crear lo que he pegado en el elemento 1 y lo que he pegado en el elemento 2. ¿Cómo hago esto? Pongo el nombre del vector, la función concatenar y le digo, pega lo que está en el elemento 1 y, con coma, pega lo que está en el elemento 2. Entonces, ¿qué voy a tener yo? Veo mi elemento 3. Y tengo PIB Ecuador es medio alto, lo que está en el elemento 1, y PIB Colombia es medio bajo, lo que está en el elemento 2. Y ahora si yo consulto la longitud de este vector, ¿cuál creen que va a ser? En este caso, como estoy... ¿3 dijeron? No, miren. En este, ajá, así es. Como yo estoy pegando esta frase y esta frase, pero las estoy separando con coma, entonces voy a tener dos elementos. Corro esto y efectivamente es 2, porque miren, aquí tengo el primer vector y acá tengo el segundo vector, el segundo elemento, perdón. Y ahora, si yo quisiera contar los caracteres que tengo dentro de este elemento,
o dentro de este elemento, yo lo hago con nchar. Le digo, mira, nchar, cuéntame los elementos que están en el vector elemento 3. Cuéntame los caracteres, perdón. Corro eso y me sale, mira, en el primer elemento de tu vector tienes 25 caracteres y en el segundo elemento de tu vector tienes 26 caracteres. No se olviden que también cuenta los espacios, no vaya a ser que alguien se ponga a contar aquí solo las letras y me diga, no, pero mira que no da 25, da 23, no. También cuenta los espacios. ¿Ya? Ahora vamos a hacer un ejercicio para ver un poco la función de esto. Por ejemplo, ustedes tienen un vector y yo le quiero asignar el nombre, el asignador y la letra C, que es el concatenar. A eso le voy a asignar 3 elementos separados diferentes del tipo carácter. No se olviden que los caracteres tienen que ir entre comillas. Entonces le voy a decir Ana, Pepe, Luis y corro. Y ya voy a tener un vector llamado nombres de una longitud de 3. ¿De 3 por qué? Porque agregué 3 elementos. Luego voy a crear un vector que se llame país y con países. Y asimismo voy a tener un vector de tipo carácter con 3 elementos. Luego voy a crear otro vector de edad y a las edades las voy a poner entre comillas. Si yo pongo las edades entre comillas, ¿va a ser un elemento del tipo lógico o del tipo, del tipo carácter o del tipo numérico? Si está entre comillas. Carácter. Carácter. Sí. Entonces corro eso y ya tengo 3 elementos diferentes contados. Ahora yo quiero unir todos esos en un arreglo de matriz. Ustedes ya vieron, por ejemplo, le dan el nombre, le ponen el asignador y para unir estas filas utilizan RBin. Para unir columnas utilizan CBin. Para filas RBin. Entonces le digo, mira, une el vector nombres, une el vector país y une el vector edad. Corro esto y ya tengo, ¿no? Pues voy a ver aquí nombre país. Y ya tengo mi arreglo de matriz, ya tengo que nombres, Ana, Pepe, Luis. Estas son mis filas y esta que marca coma 1, coma 2, coma 3, mis columnas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Digamos, chuta, yo no quería poner solo el nombre, sino quería que también sea el apellido. ¿Cómo lo meto ahí para no volver a repetir todo? Entonces yo creo, por ejemplo, ya tendría creado mi otro vector que ahora va a ser apellidos, el concatenar porque voy a hacer varios apellidos. Y creo esto. Y ya, veamos. O sea, solo creé, ¿no? Aquí puedo ver mi vector apellidos y ya tengo Peñafiel, Cambo y Vera. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo hago yo para pegar este apellido en este nombre? Para ello, aún no se fijen en la parte de aquí, sino fijémonos en la parte de acá. Para ello pongo el paste que me permiten asignar también y le digo, mira, en nombre país, a los elementos de la fila 1, esta es la fila 1, en todas las columnas, por eso pongo coma y dejo vacío, no le digo en qué columna en específico, sino en todas las columnas, asígname los elementos que tengo en el vector apellidos, ¿ya? Y si yo, miren el error que cometería, si yo solo le pongo nombre país, recordemos que nuestro nombre país se ve así. Si yo le establezco nuevamente el nombre país, sin establecerle en qué fila exactamente quiero el cambio, me va a reemplazar y se me va a borrar lo otro. Entonces, miren, yo corro esto y vuelvan a ver nombre país. Se me eliminaron las filas. Efectivamente, yo pude pegar Ana y Peñafiel, o sea, el nombre y el apellido. Pero ¿qué pasó con las otras filas que yo tenía? Las borré. Entonces, les pido que por favor corran nuevamente el nombre país y la parte en la que se unía con RBin. Entonces corran. ¿Qué hago para no cometer este error? Entonces le digo, mira, en nombres país, a los elementos de la fila 1 en todas las columnas, cámbiale o pégale el nombre país, o sea, lo que yo ya tengo. Veamos nuevamente aquí. Uy, ¿qué pasó? Ya, voy a ver nuevamente mi nombre país. Ya, le voy a decir, mira, en nombre país, a los elementos de la fila 1, es decir, solo a estos de aquí, le digo, pégale ya esos nombres que ya tiene y además ponle los apellidos. Los apellidos yo los tengo ¿en qué? En el vector apellidos.
Entonces yo corro esto y vuelta, y ahora sí vengo a ver mi vector nombre país. Ahora sí ya tengo Ana Peñafiel, Pepe Cambo, Luis Vera, y no se me cambió, ni se me eliminó ni lo de país, ni lo de edad. ¿Sí entienden por qué es importante utilizar estos corchetes para filtrar? Para que no se me cambien todos, sino específicamente en donde yo quiero. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta allí? Ya, por ejemplo, ¿qué pasa si en nombre país yo quiero cambiar los elementos de la fila 3, edad, que es, ¿no? Yo quiero agregar que no solo diga 25, sino que diga 25 años, 22 años, 34, uy, ya, 34 años. Entonces, ¿qué hago? Yo le digo, mira, en nombre país, a los elementos de la fila 3, en todas las columnas, por eso no establezco un número aquí. Le digo, pega lo que ya tienes, o sea, lo que ya tienes en la fila 3, en todas las columnas, pégale la palabra años. Entonces, al correr esto, vuelvo y veo mi nombre país. Yo ya tengo en mi matriz, en edad, ya tengo 25 años, 22 años, 34 años. Y no se me cambió nada más que la fila 3. ¿Alguna pregunta hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna inquietud hasta allí? No hay nadie levantando la mano, creo. Bueno, sigamos. Ahora, ¿qué tal si yo quiero, por ejemplo, no era Ecuador y era Venezuela? O sea, aquí en país, en la fila 2, en la columna 1, Ana Peñafiel no era de Ecuador, sino de Venezuela. ¿Cómo cambio específicamente esa posición? Entonces, allí sí, vuelvo y pongo nombre país y le digo, mira, recuerden que siempre se establece fila y luego columna, ¿no? Entonces le digo, en la fila 2, tengo la fila 2, esta es la fila 2. La columna 1, entonces la intersección entre la fila 2 y la columna 1 es Ecuador. A eso quiero que me cambie, ¿ya? Entonces le pongo el asignador, con cual yo podía cambiar, era con la función sub. Entonces le digo, mira, en la columna 2, en la fila 1, cambia la palabra Ecuador, busca la palabra Ecuador y reemplázala por la palabra Venezuela. ¿Ok? Entonces aquí, ¿y en dónde hago eso? Dice R, ¿en dónde cambio? Entonces yo le digo, mira, en nombre país, nuevamente le tengo que establecer en qué posición quiero que cambie. Es en la fila 2, columna 1. Entonces yo cambio y vuelvo a ver nombre país y miren, aquí que tenía país, columna 1, tenía Ecuador. Ahora yo lo he cambiado por Venezuela. ¿Sí ven la importancia? O sea, aquí he mezclado lo que yo les dije acá arriba, de sub, de paste. Les he mostrado cómo pueden utilizarlo ustedes. ¿Ya? Por ejemplo, alguien quien quiera participar, ¿cómo cambiaría el país Colombia? O sea, este país Colombia, yo ya no quiero que diga Colombia, sino quiero que diga Chile. Ustedes me dicen y yo escribo lo que ustedes vayan diciendo. La persona que quiera participar. Hoy están muy callados. Si alguien tiene una idea de cómo cambiaría Colombia, aquí Colombia, yo no quiero que diga Colombia, sino quiero que diga Chile. Nombre país, fila 2, Ya, columna 2. Ya. Ahí ya, sería la que dijo Sería nombre, país, el asignador, no se olviden el asignador. el asignador. Ajá. Ya, esto lo voy a copiar y ustedes Este, dicen parte. en qué parte cambio. ¿En qué Ya. parte tengo que cambiar aquí? En Ecuador pone Colombia Colombia. Ya. y en Venezuela pone Chile. Ya. ¿Qué más Que debo? no sería nada más. Al final falta ¿Qué falta al final? el 2 de la segunda fila. Habla nomás. Ahí el final sería el 2. 2,2. En la fila 2 y coma 2.
Así es. Corro esto. Y le faltaría poner nombres, porque tiene nombre. Ah, buena observación, es verdad. Y precisamente aquí me dio error. Me salió objeto, nombre, país, no encontrado. Entonces ahora sí voy a correr bien, ¿ya? Y vuelvo a ver nombre, país. Y ya efectivamente ya no tengo Colombia en mi fila 2, columna 2. Ahora tengo la palabra Chile. Entonces se entendió esto de cómo reemplazar. Si yo quiero reemplazar a toda una fila, si yo quiero reemplazar a un elemento específico, o hay alguna pregunta hasta allí. Bueno, si no hay pregunta, sigo. Ya. En R, ya pasamos de esto. En R hay secuencias de escape. Ojo, estas secuencias de escape no se pueden asignar a un vector. Asimismo sirven cuando yo trabajo con R Markdown. R Markdown es para hacer presentaciones en diapositivas, PDF, incluso se pueden hacer como en la web, más o menos así es, para eso sirve R Markdown. En algún momento de su vida lo han de ver. Entonces yo le digo, mira, pega, no se olviden que cat es para pegar. Le digo, pega, pip Ecuador es, la frase pip Ecuador es, y le digo, pégale el vector A. ¿Cuál era el vector A? Veámoslo, es 1550, ¿ya? Y le digo, este que ustedes ven entre comillas, slash, n, o nuevamente comillas, me sirve para dar un salto. O sea, esto me va a escribir en la siguiente fila, ¿ok? Ya no me va a escribir en la misma línea. Y le digo, en la siguiente línea, escribe pi Perú es y pégale el valor B. ¿Cuál era B? Vamos a ver. 2000. ¿Qué pasa cuando yo corro este completo? Si ven, me dio en dos posiciones diferentes. En la primera me dio PIB Ecuador es 1550 y en la segunda me dio PIB Perú es 2000. Y si se dan cuenta, aquí tengo como que un espacio, así como que no, como está como que como cuando le ponen sangría. ¿Qué pasa si yo no quiero que esa sangría, sino que me salga pues desde el inicio igual? Entonces, aquí lo que tendría que hacer, se rayó mi R. Ya, aquí lo que tendría que hacer es poner esto de aquí junto. Como se dan cuenta, este slash n lo puse dentro de mi frase. Y con la comilla al inicio y con la comilla al final. Al yo correr esto, miren lo que tengo. Me da, es lo mismo, ¿no? Pero ya no tengo esta sangría en la segunda fila o en la segunda posición. Ahora sí tengo, PIB Ecuador es 1550, PIB Perú es 2000. ¿Ya? Ahora, ¿qué tal? Ustedes, si se dan cuenta, esto está como que no se ve como, ¿cómo se llama? Como que justificado. O sea, si yo lo que decía presentar a modo de tabla, ordenadito, ¿cómo hago eso? Entonces, con este, entre comillas, el slash y la letra T, le digo, mira, pega, PIB Ecuador es, sepárame o haz un tab y ponme el valor de A. En la siguiente fila, le estoy diciendo ahora slash n, que es la siguiente fila, pégame, pi Perú es, dale un slash, dale un tab sería, y pega el valor de B. Miren bien cómo se ve esto, y ahora miren cómo se va a ver. ¿Sí ven? Aquí ya se ve esto como que más bonito, pi Ecuador es, separa 1550. Ahora, pi Perú es, separa 2000. Entonces, esto como les digo es más para trabajar con presentaciones de R Markdown, pero es importante igual que ustedes conozcan todas las funcionalidades que tiene R. Si no hay ninguna pregunta hasta allí, está todo claro con esto porque ya se acabó el tema de caracteres. Eso la verdad era bastante fácil, o sea, no era como valores lógicos, que hay que ver operadores relacionales, operadores lógicos, no. Lo importante es que ustedes que sepan que un carácter se debe crear entre comillas, ya sea simples o dobles. Todo lo que está dentro de la comilla, de la primera comilla, va a ser un solo elemento. Así esté separado, así tenga comas, es un solo elemento todo lo que yo tenga dentro de las comillas. Si quiero agregar más de un elemento del tipo carácter a un vector, entonces ahí sí, escribo todo entre comillas, salgo a la comilla, pongo coma y otra vez abro comilla y escribo el otro elemento que quiero agregar.
Entonces, no sé si hay alguna duda con lo que respecta a caracteres. Bueno, si no hay más dudas con lo que respecta a caracteres, vamos a ver el siguiente tema, que es factores. Nuevamente les digo, R trabaja con valores no numéricos y no numéricos. Nosotros hemos estado viendo específicamente los no numéricos, que son valores lógicos, caracteres y ahora factores. ¿Qué es un factor? Un factor en R se usa para trabajar con variables categóricas. O sea, una variable categórica podría ser hombre, mujer. ¿Por qué es una variable categórica? Porque tiene dos etiquetas, como quien diga, ¿no? La primera que es hombre y la segunda que es mujer. ¿Ya? Aquí dice, es decir, variables que tienen un conjunto fijo y conocido de valores posibles. Por ejemplo, yo podría tener una lista que diga hombre, mujer, mujer, hombre, y así sucesivamente. A la final, ¿qué estoy teniendo? Solo dos variables, de una que es hombre y otra que es mujer. Entonces, esto es una variable categórica. Las variables categóricas se dividen entre nominal y ordinal. La variable categórica nominal es precisamente esta que les decía, el sexo, o sea, hombre o mujer. No hay un orden entre estas variables, o sea, o bien pueden ir hombre primero, o bien pueden ir mujer primero, no es que uno es mayor, no es que uno es menor, ¿no? Eso es una variable categórica nominal, algo que no establece un orden, sino solo dos categorías, o tres categorías, o cuatro categorías diferentes, ¿ya? ¿Cómo hago factores en R? Primero voy a crear una variable que se llame, por ejemplo, sexo. Le pongo el asignador, el concatenar, porque voy a asignar varios elementos. Corro esto y en principio, voy a ver sexo, ¿no? En principio yo tengo así, solo mujer, hombre, mujer, mujer, y la clase de este, en principio, va a ser carácter, no es factor. ¿Cómo vuelvo factor a esta variable? ¿Ya? Entonces, nuevamente, yo lo quiero guardar esto en la palabra sexo. Entonces, el asignador, y le digo, mira, factor, ¿a qué quieres transformar como factor? Me dice R. Yo le digo, ok, transfórmame a sexo, transfórmalo a factor. ¿Ok? Se utiliza la función factor. Factor con minúscula, todos no van a poner factor con mayúscula, o la primera con mayúscula y el resto con minúscula, ¿no? Con minúscula todo. Todas las funciones de R son con minúscula. Entonces yo corro esto y ahora voy a ver sexo, mi variable sexo. Entonces miren, aquí ya tengo, mira, R te dice, en tu vector sexo tú tienes mujer, hombre, mujer, mujer, y tienes dos niveles, dos etiquetas, perdón, que es hombre, mujer, hombre, mujer. A pesar de que yo tengo muchos, me dice, en resumen tú tienes una variable hombre y una variable mujer, en resumen. ¿Ya? Y aquí ya una vez, en principio era carácter, ahora que le apliqué esto de factor, yo corro y miren, y me sale que ya no es del tipo carácter, sino es del tipo factor. ¿Con qué hice eso? Con la función class. Yo puedo hacer una tabla con esto y miren, ya me sale como un resumen. Mira, hombres hay 4, mujeres hay 6. ¿Sí se entiende esto? Ya. ¿Sí se entiende esto? ¿O tienen alguna pregunta hasta allí? Bueno, en esta función factor hay algunos argumentos. Uno de ellos es este que dice labels y otro que dice labels. Labels, creo que se pronuncia así. Bueno, labels nos dice los niveles del factor y labels nos da las etiquetas de los niveles. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a crear nuevamente el factor sex. Ya, y le digo, mira, a este factor, me dice, ¿a qué quieres transformar como factor? Le digo a sexo. Pongo coma y le digo labels. ¿Qué estoy diciendo con labels? Le estoy diciendo, mira, este factor o esta variable tiene dos tipos de variable, o un solo tipo de variable que sería variable categórica, pero tiene dos variables dentro, ¿no? Que sería una hombre y otra mujer. Yo con esto le digo labels, a esto le digo. Y con labels, lo que le digo, mira, la etiqueta de estos niveles son, la de H, pues es hombre, y la de M, pues es mujeres, ¿ya? Con labels establezco
las categorías que hay. Y con labels le doy etiquetas a estas categorías. ¿Ya? Entonces yo corro esto y vuelvo a mostrar una tabla. Le digo a R, haz una tabla con la función table y me dice, ¿qué quieres hacerle tabla? Le digo a esta variable sex. Corro esto y como se dan cuenta aquí ya no me muestra solo la H o solo la mujer o solo la M, sino ahora me muestra hombres, mujeres. La ventaja de esto es que no tuve que andar yo cambiándole aquí, ya no tuve que andarle poniendo mujer, hombre, y así sucesivamente andarle cambiando, ¿no? Sino que basta con decirle, mira, estos dos niveles que yo tengo, la etiqueta para el uno es hombre y la etiqueta para el otro es mujer. ¿Listo? Ojo, tienen que asegurarse de que, por ejemplo, si a hombres, a todos los voy a escribir con H mayúscula, todos deben ser con H mayúscula. Si a mujeres los voy a escribir con M mayúscula, todos deben estar con M mayúscula. Si yo escribo a veces con mayúscula y a veces con minúscula, dentro de este mismo factor, R va a entender como factores diferentes, porque R sí entiende entre mayúsculas y minúsculas. ¿Todo claro hasta allí? Ya, y miren lo que puedo hacer. Ya hice una tabla con sex y me salió hombres. Mira, en tu vector tienes 4 hombres y 6 mujeres. ¿Qué tal? Y yo lo quería ver esto no así en frecuencia absoluta, sino lo quería ver en porcentaje. ¿Cómo hago eso? Con prop table. Le digo, mira, a prop table, a esto que está aquí, dámelo en porcentaje. Me va a dar en decimal. Ya, y mira, me dice, hombres hay 0,4 y mujeres 0,6. ¿Ya? ¿Cómo lo hago porcentaje? Lo multiplico eso por 100. Entonces yo corro eso por 100 y ya tengo, mira, hombres hay el 40% y mujeres el 60%. Si yo quisiera agregarle el porcentaje, entonces aquí ya me tendría que aplicar la función paste y pegarle el porcentaje al lado. ¿Ok? Porque no se puede sacar con el porcentaje netamente allí. ¿Ya? Hasta ahora vimos una variable categórica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Hasta variable categórica nominal. ¿Alguna pregunta sobre cómo crear el factor? ¿O está todo claro hasta allí? Bueno, ya creé una variable categórica nominal. Ahora voy a crear una variable categórica ordinal. ¿Qué quiere decir ordinal? Es que tiene un orden. Por ejemplo, primero, segundo, tercero, cuarto. Eso va a un orden, ¿no? Pues segundo va a ser, bueno, en años escolares sería mayor que primero. En competencia, primero sería mayor que segundo, ¿no es cierto? Y así yo le puedo establecer ese orden a R, ¿ok? Entonces, para eso voy a crear un objeto GOP, que yo quise decir que se llame ganancia o pérdida, pero para no escribir eso, puse GOP. El nombre, el asignador, la C no se olviden porque voy a agregar varios elementos, corro eso, ¿ya? Y digamos, tengan en cuenta, digamos, yo voy a poner ganancia alta a todos los que la ganancia sea mayor a 100, ganancia baja a todos los que la ganancia sea menor a 100, pero a 0. Y pérdida a todos los valores que sean menores a 0, ¿no? Entonces yo aquí vine, 500 es mayor a 100, ganancia alta. 50 es menor a 100, pero mayor a 0, ganancia baja. Menos 100 es menor a 0, pérdida. Y así sucesivamente. Eso es lo que hice en este factor, entonces lo creo. ¿Ya? Ahora le digo a R, le digo, mira, créame un factor de la ganancia o pérdida, del vector ganancia o pérdida, del segundo. Y le pongo un nombre que ahora se llame ganancia o pérdida factor. Corro eso. Aquí yo puedo ver, primero que nada, la ganancia o pérdida, si nosotros vemos class GOP factor, me va a salir que es del tipo factor, no carácter. ¿Por qué? Porque yo ya hice en la función esto de hacerlo factor. Voy a poner esto abajo para que se entienda. Ya. A esto lo puedo hacer una tabla y me dice, mira, ganancia alta tienes 3, ganancia baja tienes 2 y pérdida tienes 2. ¿Ok? Y ahora, ¿qué pasa si yo comparo? Le digo, mira, compara el primer elemento
de G. Aquí debería ser G of P factor. Le pueden aumentar, por favor, en su script. Porque si no, va a comparar esto de aquí y no lo de aquí. ¿Ya? Yo le digo, mira, el primer elemento... Ah, no, ya me acordé. Corre. Ya. Si yo no le hago factor a esto, por ejemplo, y yo quiero comparar el primer elemento de GOP, que sería ganancia alta, con el tercer elemento de GOP, que sería pérdida, ¿cuál creen ustedes que es mayor? ¿Ganancia alta o pérdida? Ganancia alta. Así es. Y digamos, yo le quiero decir a R, ganancia alta, que es el primer elemento, es mayor a pérdida, que es el tercer elemento, ustedes tendrían que decir que es verdadero. Pero ¿qué pasa? Me salió falso. ¿Por qué? Porque R, en principio, yo les dije que tenía, o sea, en orden alfabético, para R, P es mayor a G. Por eso me dice que pérdida es mayor. ¿Ok? Pero cuando yo le hago factor y le establezco un orden a mi factor, eso ya no va a pasar. Por ejemplo, ahora voy a crear nuevamente este factor de aquí, este GOP factor lo voy a poner acá, GOP factor. Le digo, hazme un factor ¿a qué? A GOP, esto es GOP. Le digo, hazme factor a GOP, y aquí viene un nuevo argumento que dice orden. ¿Qué quiere decir orden? Es que yo le voy a establecer un orden, o sea, yo le voy a decir, mira, primero viene pérdida, luego viene ganancia baja y luego viene ganancia alta. Y los últimos van a ser mayores a los primeros. Eso es establecerle un orden. Para eso tengo que decirle order igual true. ¿Qué quiere decir eso? Sí, si hay un orden en este factor. Y le digo, ¿cuál es ese orden? ¿Cómo hago eso? Con labels. Entonces le digo, mira, primero va a ir pérdida, después va a ir ganancia baja y después va a ir ganancia alta. Corro esto. Aquí igual pueden ver un cuadro resumen, pero bueno, ahora ¿qué pasa? Pónganle aquí mayor. Ganancia, el primer elemento de GOP factor va a ser mayor al tercer elemento de GOP factor, ahora sí va a ser verdadero. ¿Por qué? Porque yo ya le establecí un orden. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ganancia alta, que era el que yo tenía en el primer elemento, sí va a ser mayor a pérdida, que era el elemento que yo tenía en la tercera posición. Entonces, para esto me sirven los factores, para comparar. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta allí? Si yo no lo establecía como factor, miren lo que pasaba acá. Me salía en principio falso, cuando ganancia alta sí era mayor a pérdida. Cuando yo ya hice a esto factor, yo ya le establecí un orden, entonces ahí R sí va a entender, me va a decir, ah, sí, es verdad, ganancia alta sí es mayor a pérdida. ¿Pero por qué? Porque aquí ya le establecí el orden en el que yo quería que entienda R. Ya. ¿Alguna pregunta hasta allí de factores? Y bueno, ya estamos por terminar. Otra opción, miren que aquí yo lo que hice fue, por ejemplo, escribir en este vector, iba viendo, yo mismo iba diciendo, bueno, si ganancia alta, si 500 es mayor a 100, pongo ganancia alta. Como 50 está entre 100 y 0, pongo ganancia baja. Como este es menor a 0, pongo pérdida. Aquí yo lo hice de forma manual. ¿Cómo podría ser que R me haga eso? ¿Cómo podría yo ahorrarme el trabajo? Porque imagínense que yo tuviera bastantes elementos. Entonces vamos acá. Para eso me parece que Julie ya les indicó cómo instalar paquetes. Ponen el comando install packets y entre paréntesis tienen que poner el nombre del paquete entre comillas. En este caso vamos a usar el paquete dplyr. Lo voy a poner aquí en... Ah, no, pues si ustedes también lo tienen, ¿no? Entonces, ustedes corren esto. Yo ahora no lo voy a correr porque ya lo tengo instalado. Entonces, corran eso. Y aquí les va a salir un signo rojo que dice stop, que está cargando. Una vez que corra eso, voy a darle unos minutos porque a veces sí se demora cuando no tienen mucha memoria RAM. ¿Me confirman si les sigue saliendo como que esto o ya se les cargó completamente el paquete?
Alguien que me confirme. Me imagino que ya se les tuvo que haber cargado. Entonces, ¿cómo? No basta. Disculpa, ¿cómo sé que ya se me ha cargado? O sea, aquí ya no les debe salir, en principio cuando se está cargando, aquí dice stop, le sale un circulito rojo que dice stop. Si ya no le sale nada es porque ya está cargado, ya está instalado el paquete. Ok, gracias. ¿Le sigue el cuadrito rojo o no? No, no me sale. Ya, entonces ya está instalado el paquete. Una cosa es instalar el paquete y otra cosa es llamar el paquete. Yo en R el paquete lo instalo una sola vez. Y lo llamo cada vez que yo utilice R nuevamente. Si ahorita, digamos, cierro R y vuelvo a entrar, entonces ahí me tocaría llamar nuevamente a la librería o al paquete. Pero ya no instalarlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo instalado. Ustedes incluso se pueden ir a esta opción que dice aquí, Package, y aquí les va a mostrar todos los paquetes que ustedes tienen instalados. Miren, en este caso, dplyr. Aquí a ustedes los debe salir sin un visto, porque aún no lo han llamado. Cuando ustedes pongan library dplyr, ahí este se va a marcar con visto. ¿Qué quiere decir? Que ya está cargado. ¿Sí? En vez de hacer library dplyr, ustedes pudieron venir y ponerle el visto aquí, e igual se les va a cargar. Entonces yo le voy a llamar a decir a R, llámame a la paquetería dplyr. ¿Ya? ¿Hasta ahí estamos todos o no? Bueno. Y voy a correr nuevamente mi vector, solo para que esté aquí. ¿Ya? Lo voy a correr nuevamente y le voy a decir a R, créame una variable que se llame resultado. Se va a llamar resultado. Le doy el asignador. Y miren, voy a utilizar esta función que se llama caseWhen. Si yo no llamo a esta paquetería, no voy a poder usar esta función. ¿Por qué? Porque esta función está dentro de dplyr. Si ustedes no llaman el paquete dplyr, no van a poder utilizar caseWhen. ¿Ya? Entonces le digo, crea un paquete que se llama resultado, el asignador, y pongo caseWhen. ¿Ok? Y abro paréntesis y le digo a R, y le digo, mira, en GOP, este es GOP, todo lo que sea mayor o igual a 100, dale ganancia alta. Con este simbolito de que está aquí, le digo, imprime o dale o reemplázalo por ganancia alta. ¿Ya? Le digo también, coma, para separar otra cosa, le digo, mira, todo lo que esté en GOP y sea menor a 100 y esté pero mayor a 0, o sea, le digo, lo que esté que sea menor a 100 pero esté mayor a 0, es ganancia baja. Eso le digo a R. Con este operador, aquí está cumpliendo las dos condiciones de que es menor a 100 pero mayor a 0. ¿Ok? Coma para separar nuevamente. Y le digo, ahora, todo lo que esté en ganancia o pérdida, que sea menor a 0, es pérdida. ¿Listo? Entonces yo corro esto y voy a ver resultado. Y miren, ya no tuve que andar escribiendo yo ganancia alta, ganancia baja, pérdida, ganancia alta, ganancia baja, no, sino que automáticamente R ya me hace eso para todos los elementos que yo tenga. ¿Se entendió esto de caseWhen? Ojo, solo lo pueden hacer si llaman a la paquetería. Cada que cierren y vuelvan a entrar a R, tienen que llamar al paquete, más no instalar, porque ya está instalado. ¿Ya? Entonces, esto me permite hacer caseWhen. Y aquí yo solo le cambié, o sea, le dije, mira, lo que sea mayor a 100 sea ganancia alta, y así sucesivamente, pero no lo he convertido en un factor. ¿Y qué pasa si yo no lo convierto en un factor? Y yo quiero comparar el resultado del elemento 2 del vector resultado si es mayor al resultado del elemento 5. Entonces yo voy a ver aquí, 2 es 50, ¿no? El elemento 2. Y el elemento 5 es 150. ¿Ustedes qué creen que sea esto? ¿Mayor o menor? ¿O qué voy a obtener? ¿Verdadero o falso? De comparar el elemento 2 de resultado y el elemento 5 de resultado igual. Bueno, en teoría debería ser menor, porque 50 es menor a 150. Y no, y en teoría y en la práctica, obviamente. Entonces, pero miren lo que pasa si yo no vuelvo factor a la variable. Entonces yo corro esto y me sale verdadero, siendo esto falso. ¿Por qué? Porque 50 es ganancia baja
y 150 es ganancia alta. Pero R se va a poner a comparar cada letrita de aquí. G igual a G, A igual a A, hasta que encuentra algo que los diferencia y dice, ah, no, B es mayor a A. Entonces, ganancia baja debe ser mayor que ganancia alta. ¿Por qué? Por el texto. Para habilitar el paquete de dplayer, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Poner aquí library. Aquí está. Library y el nombre del paquete. Y ya no entre comillas. Solo se pone entre comillas para instalar, no para llamarlo. ¿Ya? Entonces, ahora, para yo evitar este error, lo que hago es, le digo, mira, a resultado, conviértemelo en factor. ¿Ya? Le digo factor, pongo, ¿qué es lo que quiero que convierta? Resultado. ¿Esto tiene un orden? Pues sí. Pudo haber puesto true o solo la T abreviado. Y le digo, ¿cuál es el orden de esto? Le digo, mira, los niveles va a ser primero pérdida, ganancia baja y ganancia alta. ¿Qué quiere decir? Que ganancia alta va a ser mayor a ganancia baja y ganancia baja va a ser mayor a pérdida. Yo corro esto y ahora sí voy a comparar y voy a ver el resultado, el elemento 2 de resultado, que es 50, es mayor al resultado 5, que es 150, voy a ver si es verdadero o falso, me tiene que dar falso, porque no es mayor. Y si ven, aquí ya me salió falso. Eso no pasaba cuando yo lo hacía sin hacer factor, aquí me salía que era verdadero, que el resultado 2 era mayor que el resultado 5. ¿Se entendió para qué sirve esto de factores? ¿O tienen alguna duda? Porque hasta allí ya llega mi tema y va a continuar mi compañera Mercedes. Entonces, si no hay ninguna duda, no hay nadie levantando la mano. Supongo que está todo claro. De aquí creo que vamos a volver. Yo tengo otro tema que es la siguiente semana, que ahí ya vamos a aprender más cosas sobre R, ¿no? Y los días posteriores también. Entonces yo creo que Mercedes ya puedes empezar a compartir tu pantalla para que continúes tú. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Como ya es tarde, voy a dar mitad de mi tema, porque no creo que voy a alcanzar a dar todo mi tema. En todo caso, voy a empezar a compartir. Ya, ¿pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman? Sí, Marce, sí se puede ver. Ya, listo. Bueno, buenas noches con todos. El día de hoy yo voy a dar mi tema, que mi tema es listas. Ya. A ver, ¿qué entienden como listas? Por lo general, listas cuando uno dice, bueno, voy a hacer una lista, contienen líneas. Ya, en este caso las listas me permiten a mí agrupar vectores, matrices, operadores lógicos, cadena de caracteres, ya en un solo lugar. No es data frame, es una lista. Para este ejemplo, yo he llamado a mi lista foo. ¿Cómo la llamo? Como yo voy a llamar a foo, voy a asignar list, que es la función que me va a permitir agrupar todos estos elementos. En este caso, enseñarlo todo porque ya lo tengo ahí y después mi R está medio loco hoy día. Ya, como ven ustedes, entonces yo he llamado a foo mi lista y le he asignado una matriz de 2 por 2, he asignado operadores lógicos y he asignado una cadena de caracteres con la palabra hello. He asignado la palabra hello. Como ustedes pueden apreciar, en la consola está fila 1, mi matriz, fila 2, operadores lógicos, y fila 3, los caracteres con la palabra hello. Si voy al environment, entonces ahí me la enseña, que aquí está. Entonces, tal como les estoy diciendo, como ya se les ha explicado en clases anteriores, fila 1, fila 2, fila 3, columna 1, columna 2. Ahora bien,
yo quiero conocer, yo le quiero preguntar a él, a ver, dime cuál es la longitud de mi lista. En este caso lo hago con la función let. Entonces let, encierro entre paréntesis, foo, color código, y pues me dice que tiene 3 filas. Yo sé que en este caso es un ejemplo súper sencillo, pero cuando son listas más grandes, entonces como que nos facilita el trabajo. Ahora, yo quiero extraer elementos de mi fila, o quiero extraer filas en específico. Para hacerlo, yo lo hago de la siguiente forma. Yo llamo a foo, encierro entre corchetes. Esto era algo importante que les iba a enseñar, pero bueno, en este caso tengo así como el ejemplo. Para poder llamarlos, los puedo llamar, para poder ver mi fila, lo puedo hacer con doble corchete o lo puedo hacer con un corchete. No pasa nada. Para este ejemplo lo he hecho con doble corchete. Entonces yo le digo a R que me muestre la fila primera y me está mostrando de hecho la matriz, que la puedo ver en la consola en la parte de abajo. Ahora le digo, ¿sabes qué? Muéstrame la fila 3. Los elementos de la fila 3. Asimismo, me muestra que la fila 3 está conformada por la cadena de caracteres con la palabra hello. Algo que les quiero mostrar en este caso, no voy a agregar elementos, o sea, voy a agregar elementos a esta fila, pero no la voy a incluir en mi lista. Solamente le voy a hacer este ejemplo como para que vean lo interesante cómo R trabaja, pues, ¿no? A mi fila 1, hemos entendido hasta ahora que mi fila 1 está conformada por la matriz, ¿verdad? Entonces yo le digo a él, ¿sabes qué? A mi fila 1 quiero que le sumes 5. Y adicional, me le vas a aumentar el 5. O sea, me le vas a aumentar un elemento más. Pero no la estoy incluyendo. O sea, solamente lo estoy haciendo como manera de ejemplo. Entonces, yo cojo, le doy... Perdón que a veces mi de tantas veces que lo instalé esta semana, se puso loco hace poco. Ya, entonces como ustedes ven, en la parte de abajo, como yo le dije a Fu, ¿sabes qué? En la fila 1, que corresponde a la matriz, mámele 5, y 5 si podemos ver, y comparamos, primero teníamos aquí, primero teníamos 1, ¿verdad? Entonces 1 más 5, 6. Y me está haciendo la orden que yo le di, que me agregara el número 5 al lado. Entonces, de hecho, lo ha hecho. Pero, ojo, no lo estoy agregando a la lista. Solamente esto lo puse como manera de ejemplo que sí me puede hacer ciertos cálculos cuando a veces tengo así matrices y solo quiero saber el cálculo, pero no la quiero incluir en mi lista. ¿Hasta ahí todo claro? Ahora bien, ahora yo sí quiero pegar una nueva palabra, por así decirlo, packs. Packs es pegar. Quiero pegar una nueva palabra a una de mis filas. En este caso, yo le quiero, a la fila 3, le quiero pegar la palabra you, porque es donde está la cadena de caracteres. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? Quiero que me asignes por medio de la función packs, que justamente mi compañera hace poco se las explicó, que es para poder agregarla. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Agrégame a la fila 3 la palabra yo. Y de hecho lo hace. Allí sí me la está agregando. Como ustedes ven en la consola, en la parte de abajo, ya me aparece que la fila 3 dice hello you. Ahora, si yo quiero visualizar elementos de una fila en específico, ¿cómo lo podría hacer? O sea, elementos de una fila en específico. O sea, no quiero solamente que me muestre todos los elementos de la fila. En este caso lo hago tal como lo hice anteriormente. Llamo a foo. En este caso sí exclusivo, la fila que yo quiero la encierro en doble corchete. Pero los elementos que yo quiero de esa fila los voy a encerrar en un solo corchete. O sea, entré en un solo corchete porque para pedir la lista lo hago en doble corchete, pero para pedir los elementos de esta lista lo hago entre corchetes.
Entonces yo le digo, ¿sabes qué, Fu? De la fila 1, muéstrame los elementos del 1 al 2. Cabe recalcar que aquí cuando tenemos una coma, nos está diciendo los elementos del 1 al 2, no el elemento 1 y 2, sino los elementos del 1 y 2. Entonces yo le doy clic. Y de hecho me dice cuál es el elemento que está entre el 1 y el 2. Es el 3. Entonces específicamente está cumpliendo la orden que le estoy dando. Asimismo, aquí está otro ejemplo. Aquí le estoy diciendo, ¿sabes qué? Muéstrame el elemento que sigue de 2. Lo está haciendo, porque dice 2, como que me dice 3, 4, como que R me está diciendo, ah, bueno, ya, tú quieres saber cuál sigue. Entonces, 2, 3, 4. Entonces aquí me está diciendo que el 2 es el 4. Ahora, yo quiero darle nombre a mis filas, porque en este caso a mis filas yo solamente las he llamado por fila 1, fila 2, fila 3. Pero yo quiero identificarlas por un nombre para que se me haga más sencillo. Entonces yo le puedo asignar nombres a Fu. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo hago con la función names. Entonces yo antepongo names, Fu, asigno e incluyo. En este caso yo he puesto mi matriz, mis logicals y mis strings. Como ya lo dijeron en sesiones anteriores también, cuando yo estoy haciendo cadena de caracteres, siempre va en doble comillas, como en este caso. Entonces, yo ya les estoy dando un nombre con los códigos y ya de hecho ya me aparece incluso en la consola, en la parte de abajo, me aparece ya cada uno con su respectivo nombre. Y si nosotros lo vamos a ver acá, de hecho, en mi lista, en el environment, ven, aquí está. Aquí está mi matriz, mi lógica y mi string. Ya están con su respectivo nombre. Ahora, si yo quiero visualizar, antes ya les había mostrado para visualizar las filas con un número de filas. En este caso yo lo voy a hacer con su respectivo nombre. Para este caso, yo aquí voy a utilizar el signo de dólar. Porque aquí estoy utilizando el signo de dólar. Porque el signo de dólar, al igual que los corchetes, nos permite extraer subconjuntos de una lista. Entonces, las dos maneras es válido. Si yo le encierro la palabra matriz entre corchetes, me va a dar el mismo resultado. Y si ustedes están trabajando a la par conmigo en R, se podrán dar cuenta que de hecho va a ser así. Entonces, como yo la estoy llamando por su nombre, sí, es verdad. Me está mostrando que mi matriz, me está mostrando la matriz en la parte de abajo, como ustedes ven, de mi lista. Y en este caso, como lo hago en la segunda fila de código que sigue, también la estoy llamando por número, entonces, igual, me la muestran. Porque las dos es válida. Tiene nombre, pero R le conoce que es por número y por nombre. ¿Hasta allí? ¿Todo claro? ¿Sí? ¿No? Voy muy rápido, muy despacio. Bueno. Ahora yo quiero crear una nueva lista. ¿Ya? ¿Por qué voy a crear una nueva lista? Porque más adelante vamos a hacer un anidado. Entonces, voy a crear una nueva lista. En este caso, estoy creando una lista que le voy a dar el nombre de base, a la cual voy a asignar list, como ya lo hicimos anteriormente, al principio. List, mi list va a tener 3 nombres en ella. Pero va a tener algo que llamen la atención, algo que llama aquí la atención y quiero que se fijen. Miren que en mi nueva lista le estoy dando el nombre Fu, estoy dándole que me incluya caracteres lógicos de la lista de Fu. Estoy dándole un segundo nombre Dick y Harry que le estoy diciendo que me incluya una matriz de 2. Entonces, con los códigos, y como ustedes ven, pueden apreciar, tengo a Bas en mi consola, con Tom, Dick y Harry, sino que está llamado con él.
y me aparece en el environment de la parte de acá. Como ustedes ven, si yo le doy clic en bus, me está mostrando TON, que contiene caracteres lógicos, dig, que contiene cadena de caracteres, y Harley, que tiene una doble matriz. ¿Hasta allí lo entienden? Sí, no, no sé. Bueno, ahora lo siguiente. Ahora yo quiero llamar a mi lista recién creada. Como quiero llamar a mi lista recién creada, entonces yo le llamo a través de su nombre. Names, bus. Entonces doy clic. Y me dice que cuáles son los nombres que están incluidos en bus. Son Tom, Dick y Harry. No les estoy preguntando que me digan qué contienen, solo les estoy pidiendo el nombre. Entonces, eso me lo entiende R, y R me demuestra en la parte de abajo que no, solamente le estoy pidiendo los nombres, entonces ellos me dan el nombre. Ahora, yo quiero que VAS, eso era lo que les estaba explicando hace poco de la anidación. Yo quiero que VAS tenga un integrante que se llame Bobby, y que este Bobby contenga a foo. O sea, mi primera lista, mi lista matriz, esté dentro de Bobby. Para esto, ¿cómo entrelazo? Entrelazo VAS, signo de dólar. En este caso sí tiene que ser con signo de dólar. Ya, Bobby, que es el que le estoy dando el nuevo nombre, y estoy asignando que allí tiene que estar foo. Perfecto. Entonces, ven, me aparece justo como en la consola, en la parte de abajo, me aparece Bobby. No sé si puedan observar, ya les voy a mostrar en el environment también. Me aparece Bobby, que Bobby tiene la matriz, los caracteres lógicos y hello you. O sea, me está mostrando mi primera lista. Si yo me voy a VAS, porque así lo asigné con VAS, ven que en VAS ya está Tom, Dick, Harley de mi reciente lista creada, y tengo a Bobby. En este Bobby, ustedes pueden dar clic. Perdón, ahí. Le doy clic allí y si ven, ahí me aparecen los 3 elementos de foo. O sea, lo estoy anidando. Lo he anidado en una tercera lista que era VAS. Entonces allí tengo mi matriz, los caracteres, los operadores lógicos y la cadena de caracteres. Para anidar entonces sería el signo de dólar, ¿verdad? Claro, en este caso sí. Para anidar exclusivamente es el signo de dólar. Cuando tú quieres anidar, como en este caso yo lo estoy haciendo que yo quiero que en Bobby esté foo. O sea, estoy anidando. Porque ese va a ser su nido ahí para que se encuentre. Ahora, ¿cómo puedo demostrar? Muy bien, entonces yo le digo, ¿sabes qué? VAS, muéstrame a Bobby. Aquí no le he puesto el comentario. Entonces yo le digo, muéstrame a Bobby, pero muéstrame los caracteres lógicos, o sea, mi lógica. ¿Se acuerda que dentro de Bobby está foo y en foo están los operadores lógicos? Entonces yo le digo, muéstrame mis lógicas y muéstrame el elemento del 1 al 3. Entonces yo le doy clic. Ya, y me muestra que de hecho, que es true, false, true. Ya, que eso está dentro de Bobby. La consola quiere, me está diciendo, ¿sabes qué? Eso está dentro de Bobby y es true, false, true. Y si vamos y comprobamos en nuestra primera lista que era foo, nos vamos a dar cuenta que de hecho es así. Ahora, otra forma para tener el mismo resultado, yo le puedo decir, ¿sabes qué? VAS, como les decía anteriormente, de la fila 4 y la fila 2, porque acuérdense que yo les explicaba, cuando quiero pedir ciertos elementos, pero quiero especificar la fila, o sea, solo cuando estoy viendo la fila,
lo puedo hacer dobles corchetes y corchetes. Pero en este caso, como estoy extrayendo elementos a esas filas, lo hago primero en dobles corchetes, como lo estoy haciendo aquí. ¿Ya? Y me dice exactamente lo mismo. True, false, true. O sea, porque es el mismo resultado, solo que escrito de otra forma. Lo mismo, si le doy acá, que la paz, muéstrame de la fila 4, mi lógica, entonces me va a mostrar exactamente lo mismo. Sino que son distintas formas como para que, lo he puesto de ejemplo como para que lo entiendan y como para que practiquen y digan, ah, bueno, entonces esto es así. Hasta ahí, ¿todo claro? Sí, no, no sé. Hola. Sí. Ya, no sé si me confirman Julie, me confirma Naomi, si doy la otra parte de DataFrame, que creo que es un poquito más interesante, o continúo con DataFrame lo que es el día de mañana. Como aún quedan 15 minutos, yo creo que sí podría seguir avanzando y completar mañana. O sea, avanzo lo que voy avanzando y las dudas igual queda mañana las últimas líneas que me queden. Exacto. Ya, porque eso es importante, no sé si lo dijeron, no escuché al principio de la reunión, mañana nos vamos a dedicar a hacer un repaso general de todo, así que mañana si les queda alguna duda con respecto a algún tema, mañana es el día para poder preguntar. Todo lo que ustedes quieran. Bueno, entonces ahora vamos a otro tipo de estructura, pero esta vez vamos a DataFrame. Me van a decir, ay, pero es lo mismo casi. Sí, en teoría es casi lo mismo, porque el DataFrame, a diferencia de los vectores que, como ya lo explicó Yaneli, tienen que ser, si es operadores lógicos, solo operadores lógicos, si son números, solo números, ya, tienen que tener un solo tipo. En la DataFrame puede tener distintos tipos, ya, y con la DataFrame es importante saberla dominar porque a la larga con esto se maneja bastante R. Hay ocasiones en que podrás cargar la data, no sé si más adelante ya toca ese tema, se podrá cargar la data y hay ocasiones en que tú puedes incluirla desde aquí, desde el editor. Ya. Pero en este caso, como es un ejemplo pequeño y como estamos empezando recién esto, entonces el tema es súper sencillo. Entonces es importante recordar que la DataFrame, a pesar de que incluye todos estos tipos de estructuras, tiene que tener el mismo número de observaciones. Ya les voy a explicar por qué. Entonces, en este caso, yo voy a llamar mi data. El nombre que le voy a dar es mi data. Asigno DataFrame. Estoy haciendo una DataFrame con el nombre de personas, la edad. Espérense ahí para que puedan. La edad y el sexo. Este es esto es lo que con lo que estoy creando mi data. Entonces yo doy room en el editor y ya está mi data. Sencillita. Person. ¿Mande? Entonces tengo person, que son las personas, age, que es la edad, y sex, que es el sexo. Ya. Me sigue saliendo el Bobby acá. Ya, entonces, si vamos acá al environment, le doy clic en mi data, de hecho me sale así. Person, las personas, el nombre de las personas, age, la edad y el sexo. Entonces, hasta ahí, súper claro, ya está mi data, sencillita. Entonces, yo le digo ahora a mi data, le digo, ¿sabes qué? Muéstrame un elemento específico. Aquí como que es un poquito más sencillo para que entonces yo le digo mi data, se llama mi data, y le digo, ¿sabes qué? Muéstrame de la fila 2 el elemento 2. Como ustedes ven, aquí no es como las listas, que las listas había que como que
separar y especificar en doble corchete quitar la fila y no. Aquí en un par de corchetes, entonces yo le pido la data, ¿sabes qué? Dame el elemento 2 de la fila 2 y me dice que el elemento 2 de la fila 2 es 40. Si vamos acá a mi data y vemos si efectivamente es 40, la edad de Luis. Ya. Y así pueden hacer más ejemplos como para que sigan traveseando. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? En cambio no le estoy diciendo aquí como yo les digo. Solo es necesario corchetes y decir, ¿sabes qué? Mi data, muéstrame de la fila 3, elemento del 5 al 3. El elemento que está entre el 5 y el 3. Entonces yo le doy. Y aquí me está diciendo femenino, masculino, masculino. Me dice levels porque es el nivel que es femenino y masculino. Ahora yo quiero decirle, ¿sabes qué, Ere? Muéstrame las filas en específico. Yo llamo a mi data. Yo llamo a mi data. Y me está mostrando efectivamente la fila 3 y la fila 1. Porque yo le estoy diciendo a data, ¿sabes qué? Mi data, muéstrame, por favor, la fila 3 y la fila 1. Se darán cuenta que me está mostrando en la consola primero la fila 3, que la fila 3, perdón, la columna 3. Discúlpenme el pequeño olvido. Sé la columna. Me está mostrando primero la columna 3, que corresponde al sexo. Y de ahí me está mostrando la columna 1, que es person, porque yo le dije, ¿sabes qué? Primero muéstrame la 3 y la 1. Entonces, Ere me entiende tal como yo les doy las indicaciones. ¿Ya? Entonces, me la ordena como yo. Así mismo puedo haberle pedido la 2 y la 1 y me iba a mostrar en el orden que yo le iba a estar, yo le pedía. Ahora, yo le quiero decir a mi data, ¿sabes qué? Muéstrame una variable en específico. Entonces le digo, ¿sabes qué? Mi data, aquí lo llamo con el signo de dólar, que es el que me permite extraer. Entonces le digo, mi data, extráeme la edad de las personas que tengo en la lista. Y me está dando solo la edad. Como ustedes ven en la consola, solo me está dando su respectiva edad. No me está dando nombres ni nada, solo la edad. Me está ayudando solo con la... Ahora yo le digo, ahora yo quiero saber la edad de uno solo de las personas que tengo en mi data. Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Mi data, por favor, extrae la edad de la segunda persona. Entonces, Ere me responde que es 40. Esa es la edad. Si yo me voy a mi data, ven, de hecho sí, es 40. ¿Hasta allí claro? Ahora, cuando yo quiero ver la función, cuando yo quiero ver columnas, filas, columnas, dimensión, aquí las puse juntas. Aquí siempre Ere digo, es importante saber inglés porque ya. Entonces yo entiendo que aquí me está diciendo que me diga el número de filas. Entonces yo le digo número de filas, mi data, que es el nombre de mi data. Y me dice que tiene 5. Me disculpan por ese bajo, me aparece todavía, pero fue que me olvidé de limpiar el panel antes de seguir con la segunda parte. Ya. Pero me está diciendo que sí, que tiene 5 filas. Ahora yo le digo, ¿sabes qué? Ere, dime cuántas columnas tiene mi data. Y me dice que tiene 3 columnas. Perfecto. Ahora yo le digo, ¿sabes qué? Ere, dime la dimensión de mi data. O sea, las medidas. Le estoy diciendo, ¿sabes qué? Dime las medidas de mi data. Y me está diciendo que son 5 y 3. 5 filas, 3 columnas. O sea, lo podría haber hecho aquí solo con la dimensión. Pero esto es como para ejemplo, para irles mostrando. Porque lo bonito de Ere es ir traveseando, ver las líneas de código, ver cómo te corre y ir aprendiendo poquito a poco, pues, ¿no? Ahora yo le digo, ¿sabes qué, Ere? Muéstrame las personas. Muéstrame el nombre de las personas en mi data.
y me muestra los nombres de las personas que tengo dentro de mi data. No le estoy dando un orden específico, le digo, ¿sabes qué? Muéstrame la orden, pero R ya me lo muestra en el orden que están en mi data. Peter, Luis, Meg, Chris y Steve. Perfecto. Ahora bien, yo quiero agregar columna. Yo quiero agregar, aquí está mal el comentario. Yo quiero agregar ahí. Oye, ya. Aquí les iba a explicar, era con un ejemplo. Lo que pasa es que ya después, cuando yo tuve problemas con N, yo aquí les iba a explicar con un ejemplo de que, por ejemplo, yo había puesto persona. En mi data original había puesto persona. Y pasa que como ya al momento en que estaban instalando y desinstalando, como yo les enseñé a desinstalar, instalar era el día lunes, pasa que había descargado como 3 RStudio, entonces eso me estaba dando problemas. Y yo tenía mi data con persona. Entonces, ¿qué pasa? Que como yo estaba llamando como persona, esa era una manera de corregirlo. Si quieren, mañana se les puedo mostrar un poquito. Entonces yo al pedirle así en person me salía null, me salía que estaba mal. ¿Pero por qué me salía null? Me salía porque yo no le había dado el nombre de persona en mi data, le había dado el nombre de personas. Entonces, todo te lo interpreta tal como tú lo escribes. Entonces, aquí yo lo que había hecho es que luego había hecho esta línea de código donde le estaba diciendo que en mi data frame person incluía los nombres de las personas. Entonces, por eso es que está esta línea de código aquí. Ya, porque originalmente yo lo había hecho era con el nombre, con la palabra persona. Entonces, después me estaba botando el error y me tocó y lo había puesto como ejemplo. Pero ya se los estoy explicando ahorita por qué aparece de nuevo y me parece prácticamente es lo mismo del principio. Ya, ahora yo quiero crear una nueva, quiero agregarle a mi data frame, le quiero agregar un nuevo elemento, una nueva persona. Ya, entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero que voy a hacer es que voy a crear como que una mini data frame, le digo yo, bueno, le voy a dar un nombre. Yo le he dado el nombre de mi record, asigno a la data frame, tal como lo incluí al principio, le pongo el nombre de la persona, la edad y el sexo. Y asigno. Entonces yo doy luz. ¿Qué me salió? Ah, es que no me marcó todo, ¿verdad? Perdón que no me corrió todo el código. Ahí sí. Entonces, allí sí. Ya, disculpen por eso que me salió el error abajo. Esa es una de las cosas que uno siempre hace, que la remarco, porque a veces, como yo les dije, mi mujer estaba loco. Entonces, me aparece ya que he agregado a Brian, tiene 7 años y es de sexo masculino. Ahora, ¿cómo puedo yo agregar esto a mi data frame? Que me salga en una sola data frame. Entonces, como yo lo quiero agregar en una sola data frame, entonces yo le digo, mi data, ¿sabes qué? Voy a utilizar en este caso la función rbin. ¿Alguien se acuerda para qué es la función rbin? Porque por ahí ya le explicaron en estos días anteriores. ¿Alguien se acuerda? Para unir filas. ¿Ah? Para unir filas. Exacto. Super pilas, claro. Exacto. Entonces voy a utilizar el rbin justamente eso, para unir esa fila recién creada. Entonces yo a mi data le asigno el rbin y estoy uniendo mi data con mi record, que es la fila el nombre de la fila que recién creé. Perfecto, ahora sí. Si observan en la parte de abajo, en mi consola, espero que la puedan apreciar, está ya agregado horario.
Están todas las personas y está aquí. Ahora no sé si me quedo allí, continúo, díganme. Sí, Mercedes, ya hasta allí porque ya son las 9 para que continúes mañana. Sí, ya igual mañana ya falta poquito. Mañana les voy a enseñar cómo crear un nuevo objeto, agregar una nueva característica o bueno, un nuevo objeto a la data frame. Es algo pequeño. Sí, igual entonces mañana, chicos, lo que vamos a ver es que Mercedes termine de explicar su parte y de allí se va a hacer un repaso general de todo lo que se ha visto esta semana, porque igual hay personas que no han podido instalar bien el R, aún tienen problemas. Entonces, eso va a ayudarles Mercedes a instalar nuevamente. O sea, yo explico primero mi clase. Así es. Y de ahí, o sea, vamos al repaso primero con la instalación y allí cada una con su respectivo tema. Y también se va a explicar, aquí están preguntando lo del texto, eso va a ser el día de mañana, para que ustedes no tengan ningún problema. Y tengan todo el fin de semana para que lo hagan con tranquilidad. Ahora sí, economista. Bueno. Bien, buenas noches, muchas gracias Yaneli y Mercedes por su participación en la sesión del día de hoy y con todo lo que ustedes han manifestado. Nos vemos entonces el día de mañana. Muchas gracias.